cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos otra vez en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la pantalla de Chacra TV y que sale por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en todos los cable operadores de nuestro país. Y bueno, como siempre venimos diciendo, y ya quedó como muletilla fundamentalmente los días sábados con Karina Rodríguez en el Magazine 360, ¡qué semana! Y Argentina sigue teniendo semanas muy movidas. En esta última, una semana muy especial, porque hubo una gran manifestación, no solamente en la capital federal, sino en el resto del país, fundamentalmente en Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, donde se han movilizado muchísimos ciudadanos argentinos. El objetivo central, la educación pública y gratuita. Sobre eso nos vamos a referir hoy en el programa. Y los efectos políticos que estos pueden ocasionar al gobierno de Javier Milei, que hay que estar muy atentos porque creo que va a haber repercusiones políticas importantes. A su vez tenemos un invitado, es un político joven, sanjuanino, intendente de una de las ciudades más importantes de la provincia cuyana, que es la Intendencia de Rawson, que también vamos a estar conversando con él. Es un hombre de extracción justicialista. Después de 20 años el justicialismo perdió en San Juan, por eso queríamos hablar un poco su experiencia, cómo está viviendo el cambio de gobierno a nivel provincial, sus primeras experiencias hace 4 meses que asumió como intendente de Rawson. Bueno, vamos a estar con el doctor Carlos Munizaga, también en una entrevista que vamos a tratar de sacar el mayor jugo posible. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. Nadie tiene la vaca atada. Y me parece que lo que el día martes pasó en el país, porque no fue solo la ciudad de Buenos Aires con una presencia masiva de muchísima gente en defensa de la educación pública y gratuita, donde según los diarios más importantes del país hablaban más de 400.000 personas, pero con movilizaciones importantísimas en Mar del Plata, en Mendoza, en Córdoba. Podríamos decir que más de 600.000 ciudadanos argentinos se movilizaron a lo ancho y a lo largo del país en defensa de la universidad pública y gratuita, pero fundamentalmente en defensa de la educación. Me parece que este es un tema en el cual el gobierno tendría que reflexionar y mucho. ¿Por qué? Porque uno de los ejes centrales de por qué Javier Milei hoy es presidente de la República es porque había un entramado en muchos sectores de la sociedad que no veían futuro, que su futuro estaba silenciado. Y creo que cuando uno entra a una discusión muy fuerte con la universidad, es tocar el ADN del futuro. O sea, la universidad es una de las instituciones que más internalizada está en la familia argentina. Cruza todos los niveles socioeconómicos del país. ¿Por qué? Porque el hecho de poder estudiar
que el padre o la madre puedan permitirse que sus hijos estudien es síntoma de futuro. Y atacar al sistema educativo argentino, fundamentalmente al sistema universitario argentino, es silenciar el futuro. ¿Qué es lo que llevó a Javier Milei a ser presidente de la República? Esa contradicción en el cual cae el gobierno, centrado y claramente posicionado en el tema macroeconómico, se está olvidando de que la Argentina es mucho más que la macroeconomía. Y fue lo que pasó, se vio reflejado el martes en todo el país, donde había miles de votantes de Javier Milei, no tengo ninguna duda de eso. Pero la sociedad argentina, por suerte, en 40 años de democracia creció, tiene pensamiento propio, por más que quieran politizarlo, creo que fue horrible la última parte del acto con apariciones de figuras con discursos que tienen más que ver con el siglo XX que con el siglo XXI. Pero así todo, la sociedad sabía perfectamente por qué estaba movilizándose, en este caso en la capital federal, en la Plaza de Mayo, pero en distintas plazas de todo nuestro país. Y acá también hay un llamado de atención a la gestión del gobierno. Porque creo que fundamentalmente uno de los puntos más flojos en la gestión de gobierno es en este mega ministerio de capital humano. Hoy hay dos secretarías que para mí son fundamentales y que tendrían que seguir siendo ministerio. Uno es la de Agricultura y Ganadería. Que no sea ministerio en el esquema productivo y el mayor generador de divisas que tiene la Argentina, con políticas claras donde un ministro tendría que estar al frente, creo que me parece que empieza a sentirse como que está faltando gestión. Y lo mismo pasa con educación. Históricamente, educación fue ministerio. Y lo que estamos viendo, que en este mega ministerio de capital humano, es donde mayores conflictos de gestión se están dando, donde mayores renuncias permanentemente se vienen dando desde el 10 de diciembre. Es un ministerio amplísimo y donde se empieza a notar fallas de gestión que empiezan a perjudicar todo el andar de la presidencia de Javier Milei. Creo que lo que pasó el martes tendría que llamarse a la reflexión. No alcanza tuitear permanentemente. No alcanza generar exabruptos muy fuertes, fundamentalmente con el tema ideológico, generar tanta ideología con el tema de la educación y fundamentalmente con la universidad. No alcanza decir que son lo viejo porque aparecieron miles de caras políticas que fueron derrotados en noviembre del año pasado. Me parece que hay que seguir claramente mirando qué es lo que le está pasando a grandes sectores de la sociedad argentina. Y creo también que ir contra el sistema universitario argentino, tan arraigado en la sociedad, porque genera el germen central que es la movilidad social, una movilidad social que la universidad generó en millones y millones de ciudadanos. Ir contra eso es realmente peligroso en un gobierno institucionalmente el más débil,
desde el año 1983 a la fecha. O sea, obviamente esto va a repercutir fuertemente en el Parlamento argentino y específicamente en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué? Y porque se convirtió la Cámara de Diputados en la caja de resonancia absoluta durante estos días que falta para terminar abril y la primera semana de mayo. ¿Por qué? Y porque está en juego el tratamiento de la Ley Base 2 y la Ley Fiscal, que el gobierno necesita dar un salto de calidad en su gestión, obtener la media sanción y, si es posible, sanción definitiva para llegar al 25 de mayo a ese encuentro de consenso de 10 puntos en el cual no está la educación, grave error del gobierno en la provincia de Córdoba. Me parece que son momentos de serenidad, son momentos de reflexión y fundamentalmente son momentos de mirar toda la gestión de gobierno. No tomarlo solamente en los éxitos que puede estar teniendo en la macroeconomía, como el día lunes en una cadena nacional lo anunció. Javier Milei tiene una gestión parcializada que va a tener que de a poco empezar a ampliarla porque hay necesidades de todo tipo, que obviamente la principal preocupación es la economía y por ende también muy importante la seguridad. Dos ejes que están, digamos, hoy siendo los motores de esta gestión de gobierno. Pero la salud es muy importante, pagaron un precio grande con la invasión de dengue en todo el país y con la falta de repelentes. La educación es muy importante. Digo, me parece que necesita abrirse y mirar en perspectiva todas las necesidades que puede tener una gestión de gobierno. Este me parece que es uno de los déficits más fuertes en estos primeros 4 meses del gobierno del presidente Javier Milei. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Habíamos dicho que hoy nos va a visitar el intendente de la ciudad de Rawson, San Juan, el doctor Carlos Munizaga. Y en la voz de Karina Rodríguez presentamos en sociedad a nuestro invitado. Carlos Munizaga es abogado egresado de la Universidad de Cuyo. Entre 2015 y 2019 fue diputado provincial por San Juan. Entre 2019 y el año 2023 fue secretario de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno de San Juan. En el año 2023 fue elegido intendente municipal de la ciudad de Rawson, San Juan, República Argentina. Breve pausa y ya estamos sentados hablando un mano a mano con Carlos Munizaga. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el intendente de Rawson, provincia de San Juan, Carlos Munizaga. Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, un gusto, la verdad que es un placer poder aquí participar. Carlos, tenemos una amistad y un gusto venir a estar aquí contigo. Carlos, hace 4 meses asumiste como intendente de una de las 3 ciudades más importantes o 4 ciudades más importantes de San Juan, cuantitativamente hablando, que es la ciudad de Rawson. Y se da una circunstancia especial, ¿no? Porque el peronismo fue derrotado el año pasado, después de 20 años. ¿Cómo recibís, cómo te adaptás, cómo
digamos, las primeras sensaciones en un momento especial de la Argentina, ¿no? Sí, primero que nada te voy a decir que Rawson, soy el intendente y merece que lo destaque, es la ciudad más importante de San Juan, hoy por hoy, porque es la que tiene mayor cantidad de habitantes, tenemos 140.000 habitantes, y además en territorio tenemos 300 kilómetros cuadrados que superan 10 veces la cantidad de territorio de la ciudad de San Juan. La ciudad de San Juan tiene 30 kilómetros cuadrados y 120.000 habitantes. Hoy el potencial productivo, económico de la provincia, y lo visualizamos así como jefe comunal, sabemos que la posibilidad de desarrollo y motorizar el crecimiento de San Juan está porque Rawson saque toda su potencia a la luz y la ejerza. A partir de allí, bueno, los desafíos en este siglo XXI que tenemos la nueva dirigencia política y a quienes nos toca como generación hacernos cargo de la representación política y que hemos sido elegidos para eso, es construir esos modelos de integración, de inclusión y de crecimiento que vislumbre oportunidad y que vislumbre futuro a la comunidad. Ese es el gran desafío. Después de haber gobernado el peronismo 20 años la provincia, pudo consolidar un proceso de transformación, pudo, a partir del liderazgo de José Luis Gioja primero y después de Sergio Uñac, de alguna manera esa matriz productiva que tenía San Juan para dar oportunidades y crecimiento, diversificarse en ese periodo, a partir de la minería sobre todo, luego de las energías renovables y el agregado de valor a la matriz agrícola que tenemos en San Juan. Pero también es cierto que en un contexto nacional somos una provincia que está dentro de ese marco, y luego los procesos que hemos tenido de estancamiento y de decadencia o falta de progreso en los últimos años y sobre todo casi la última década, bueno, ha visto reflejado eso también en nuestra comunidad sanjuanina, que más allá de las potencias que se lograron, también el malestar en el hogar por esa sensación de que no crecemos, de que todo cuesta, impactó realmente, y bueno, se produjo también el cambio de gobierno provincial hoy, y bueno, a partir de allí es dejar de lado a veces cuestiones políticas o los intereses particulares o las mezquindades, Carlos, y empezar a trabajar en conjunto, municipio, Estado municipal, Estado provincial, Estado nacional, con las competencias que le corresponden a cada uno para generar los procesos de crecimiento y desarrollo desde lo local. Yo estoy focalizado en que debo ser un intendente que presta con calidad los servicios esenciales básicos que debe dar un municipio, el ABL, pero a su vez debo transformar al departamento y tornar al municipio en un agente del desarrollo que articula con todos los factores de la producción para generar crecimiento. Sí, sí, porque aparte creo que ya el viejo concepto de asfalto, basura y luz, creo que es importante, porque ese servicio lo seguís teniendo que dar, pero me parece que quedó atrás, ¿no? O sea, pero ¿cómo manejas? Pues yo lo que vengo viendo, y fundamentalmente a lo que me dedico, que es el estudio de opinión pública, yo lo que estoy viendo es un escenario donde la sociedad está muy reclamante. O sea, como que está exigiendo cada vez más, y a veces se hace difícil poder responder, porque me parece que ya con el relato no alcanza, con la historia, en este caso justicialista o radical o socialista de la historia, tampoco alcanza. Los reclamos son reclamos concretos, concisos. O sea, ¿cómo articulas esa relación con los distintos sectores de la comunidad de Rawson? Sí, primero ser conscientes, y así fue cuando asumimos el 10 de diciembre, que no hay margen para postergaciones, ¿no? La acción se reclama ya, la transformación se reclama ya, la gestión se reclama ya. Digamos, hoy un intendente, en el caso
como me toca a mí ser, debe ser una máquina de resolver problemas. Porque eso es lo que demanda la sociedad, la inmediatez en el siglo XXI está dada, la democracia directa está instalada a partir de los medios digitales, eso viene para quedarse, más allá de que somos representantes y que tenemos también esa organización institucional, debemos confluir con esa demanda directa e inmediata y ser conscientes que somos una máquina de resolver problemas. Desde el problema pequeño que pasa allí en el barrio, con el bache, con la farola o con el residuo domiciliario, hasta cómo encauzamos todos los factores productivos para generar oportunidades de crecimiento, cómo generamos en el barrio mismo también, o en el club o en la empresa esa integración necesaria para que puedan funcionar todos. Entonces, lo que se está demandando son liderazgos integradores, liderazgos que redoblen esfuerzos, por eso digo la demanda de ser máquina. Los intendentes tenemos que saber que los tiempos por ahí de comodidades o de separaciones con las demandas de la sociedad ya no existen, y que lo que tenemos que estar es plenamente allanados a esa demanda concreta ciudadana y además estratégicos, en la urgencia y en la estrategia de cómo generamos desarrollo. Es decir, ¿qué factores tenemos? En mi departamento, en Rawson, que te decía que es el que tiene el motor productivo, tenemos desarrollo agrícola para potenciar, para promover, tenemos desarrollo industrial porque hay capacidad instalada, tenemos servicios porque tenemos la mayor comunidad poblacional y también la oferta de servicios está dada e instalada, y cómo generamos oportunidades también en los sectores que son hoy que emergen a partir de la economía del conocimiento y cómo se instala esa comunidad importante de la provincia en su mayor potencial productivo, que es la minería. Sí, y aparte con proyectos que hoy San Juan viene teniendo, porque debe ser de las provincias, corregime si no, pero debe ser de las provincias más importantes, digamos, en desarrollo minero. O sea, ahí es como que hay un objetivo claro desde siempre, y ahí tuvo mucho que ver, creo, el ex gobernador Gioja, como totalmente. que desde la presidencia, yo recuerdo en el año 91, siendo presidente de la comisión Gioja, vicepresidente Gómez Centurión, los dos sanjuaninos plantearon en la nueva ley de minería, y a partir de ahí, digamos, San Juan pegó un salto. Y así es, digamos, el desarrollo del país va a venir a partir del potencial regional, de lo que pueden las regiones brindar productivamente, darle competitividad a la Argentina en el contexto mundial. Digamos, está la región pampeana con su producción agropecuaria ultra competitiva que todos conocemos, con todo ese entramado productivo que existe, pero bueno, después tenemos el norte con el potencial minero, con el potencial energético minero con respecto al litio. Al litio, fundamentalmente. Al litio, con el potencial energético que hay allí, con la producción también de alimentos, porque hay producción con posibilidades de inserción. La región de Cuyo, sobre todo con la minería de primera categoría, que está dada con el oro, la plata y el cobre, que es donde está concentrado en San Juan y Mendoza, la primera categoría allí de minería. Después el sur con el tema petrolero, digamos, y esas son, digamos, nuestras variantes estratégicas, y que tuvimos liderazgos en la provincia, vos lo decías recién, que lo visualizaron y fueron abriendo la matriz productiva. La matriz productiva de San Juan tuvo en el siglo XX un desarrollo vitivinícola, sobre todo. Allí ese entramado productivo era el que promovía el crecimiento de la provincia. Después, en los 80, fruto de la promoción industrial, pudimos tener también allí la posibilidad de la erradicación de industrias que hoy todavía están allí en enclave en la provincia y que también hay que estar atendiendo.
En los años 90 vino el desarrollo de la producción agrícola más diversificada, más allá de la vitivinicultura, y apareció la olivicultura, aparecieron los frutales, los prendimientos agrícolas a partir de los diferimientos impositivos, algunos desarrollos turísticos también que se dieron, y desde los 2000 para aquí, la minería, que tuvo su inicio en los 80, sobre todo en esa visión, como bien nombrabas vos, a Gómez Centurión cuando fue gobernador, sí. y se establecen esos marcos necesarios para el desarrollo de la minería, instituciones que aparecieron como el IPEN, después vino el liderazgo de José Luis Gioja, los marcos que ahí jurídicos. Puso a San Juan claramente. Los marcos jurídicos, en el año 93 se dicta un régimen de inversiones mineras que hoy tenemos vigente, que se quiere ayornar a partir de ahora con la ley Bases, pero que es un marco de inversiones que permitió que luego en los 2000, en esa primera década del siglo XXI, se empezaron a desarrollar emprendimientos mineros en la provincia de San Juan. En 2005 tenemos el primer emprendimiento minero importante, que es Veladero. Catamarca ya había iniciado con Bajo la Lumbrera, y bueno, es saber identificar dónde está nuestro potencial productivo como regiones y acomodar con los liderazgos políticos integradores de todos los factores de producción bajo esos rumbos para generar oportunidades de crecimiento. Sí, y con posibilidades ciertas, porque hay varias posibilidades como de cobre, de oro, que hoy están expectantes, inversiones que están expectantes viendo cómo se viene desarrollando la política nacional, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos al menos 10 proyectos de cobre listos ahí en situación de exploración ya definida, y alguno que otro más avanzado para ya iniciar el proceso de explotación. Uno concreto que tiene un avance ya de declaraciones de impacto ambiental, y otros que ya vienen por ese camino. Pero además la oportunidad que el mundo brinda respecto a la transición energética, y el cobre es importantísimo para cumplir con ese proceso que pasa desde el uso de los hidrocarburos o de los combustibles fósiles al uso ya de las energías renovables, y en donde el cobre es fundamental para la transmisión de esa energía y la utilización de esa energía. Por lo tanto, el mundo va a demandar cobre, y nosotros tenemos una ventaja allí que nos brinda nuestra morfología mundial, porque en nuestra cordillera de los Andes tenemos concentrado el 40% del cobre del mundo. Digamos, en la consolidación de nuestro planeta nos ha dado esa ventaja. Compartimos con Chile esa cordillera, y en esa zona particularmente, donde el 40% del cobre del mundo está concentrado en esa cordillera. Chile lo vio antes y lo empezó a explotar antes. Chile empieza a explotarlo en la década del 70, genera esas bases y esos cimientos para la explotación, y lo define a la estrategia, y Argentina no empezó, todavía no empezó a explotar el cobre. Chile ha generado un entramado a partir de Codelco, y en donde el Estado también se hace parte de esa inversión, porque ¿qué hizo Chile con el desarrollo minero? Que nos lleva ventaja. En el oro y en el plata es inversión privada, pero en lo que es estratégico, el cobre, el Estado está compartiendo con el sector privado la inversión para el desarrollo, pero lo va empujando junto con el Estado, y Argentina todavía no empezó. No hay un proyecto de cobre en el país, y tenemos ese cordón montañoso que tiene concentrado el 40% del cobre del mundo. Es decir, el cobre que el mundo va a necesitar para su desarrollo productivo, para ese cambio de medios y formas de producción que ya está dado, lo tenemos nosotros. Entonces, y lo tenemos en nuestro país. Con lo cual, creo que el futuro de Argentina viene, y lo hablábamos un ratito recién, desde el desarrollo local.
y desde el desarrollo regional, con una visión de país, de nación, que integre a las regiones, ¿no? Y que a partir de allí genere las condiciones macroeconómicas para que los potenciales regionales se sigan explotando. Y vos ves cómo se va formando en lo político esos bloques. Viste que apareció el bloque de la Patagonia allá. Sí, señor. Y en una definición de acomodamiento, el norte grande, cómo se ha juntado, Cuyo, entonces son los liderazgos regionales. Y el región centro. Y centro, se reunió Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y empieza en ese cambio el país Bueno, fíjate que en eso el bloque Cuyo es el, digamos, en cuanto a desarrollo y concordancia política, es el más retrasado con respecto a los otros bloques, ¿no? Tal cual. O sea, por los liderazgos. Exactamente. Los liderazgos que visualizan ese proceso y que puedan encauzar sobre todo a la provincia de Mendoza en ese potencial que tiene ahí dormido, sin producir, ocioso, y poder conducirlo. Y es San Juan el que lo puede conducir. Sí, totalmente. Porque ya avanzó, porque lleva muchos años de trabajo en ese sentido, ha logrado la licencia social. Hoy Mendoza empieza a abrirse a ese camino, sobre todo a partir del cobre, ve la oportunidad con el cobre, y creo que viene ese liderazgo que hay que dar. Hacemos una breve pausa, Carlos, y seguimos charlando con este tema, y después te quiero hacer algunas preguntas políticas. Muy bien, excelente. Pausa, por favor. Carlos, nos quedamos en la región Cuyo. Digamos, desde una intendencia, Rawson, en este caso, ¿hay posibilidades o puede haber espacios para poder, digamos, conectarte con otros pares tuyos por ahí de la provincia de Mendoza para empezar a armar un proyecto más regional? Por ejemplo, como puede ser el tema de la minería, o las distancias entre Mendoza y San Juan siguen siendo políticamente amplias. No, creo que es un deber que nos imponen los tiempos. Cuando hablo de liderazgos integradores, que es lo que está reclamándose, tiene que ver con eso, con generar los esfuerzos para construir esas visiones de sentido común y de bien general, teniendo en cuenta la realidad local que tenemos y cómo podemos trazar ese camino. Es una obligación llevar adelante esos liderazgos, Carlos, trabajando también dentro de la misma provincia, porque también es construir esa masa crítica o esas visiones compartidas que partan desde la realidad provincial, y en un trabajo coordinado con la provincia, con el gobierno provincial, porque esto requiere también de cooperación, de complementación, de distribución de competencias. Hay cosas que los municipios estamos limitados en cuanto a recursos, pero somos los que tenemos el control del territorio, que conocemos esas potencias, que conocemos a los actores, que debemos forjar a partir de allí las necesidades, forjar los proyectos, digamos, sacarse de la cabeza esas visiones paternalistas en donde el Estado Nacional me tiene que venir a resolver el problema y a construirme el cordón y la cuneta,
como se ha estado demandando, ¿no? Es lo único que se generaba era como opción o como virtud de gestión, cuánto le iba a pedir al Estado Nacional o cuánto le iba a pedir al Estado provincial. Esa era la virtud de gestión, ¿no? El funcionario, el intendente o el gobernador que iba y traía recursos. Que está bien, estaba dado así la situación. Era la regla de juego. Pero hoy cambió. Digamos. Entonces, ¿cómo construimos creativamente y de manera innovadora procesos de desarrollo local que a partir de que se conoce la realidad, la demanda y el proyecto y su factibilidad, reclamar la cooperación como corresponde de la provincia cuando el nivel de escala no da más de lo municipal y a la nación igualmente, pero con el proyecto productivo y de desarrollo bien anclado y trabajado y pensado desde abajo. Entonces creo que ese es el camino que viene, y lo mismo con la realidad regional. Sí, sí. Y pregunta, 2 o 3 preguntas políticas. Primero, ¿cómo es la relación con el gobierno provincial? 2 signos políticos diferentes. ¿Hay esa concordancia, esa posibilidad de poder trabajar en conjunto? El diálogo está abierto, lo hemos podido encauzar. Tenemos 4 meses recién de gestión, se están acomodando las cargas y en cuanto a las urgencias. Y hasta ahora los procesos que se han dado han sido de esta apertura. No obstante, bueno, la realidad delicada que vive el país hace que hoy la preocupación también está dada o el largo plazo tiene alguna postergación respecto a la urgencia inmediata, porque cuando vos tenés una organización, ya sea gubernamental o no, o empresarial, le pasa a todos, ¿no? Y los ingresos te disminuyen y los costos te aumentan, la previsión que tenés hacia adelante no trasciende mucho más de un mes, de 60 días, porque estás viendo qué va a pasar. Vos como analista, como especialista en la opinión pública, en estar mirando, eso es una realidad. El corto plazo está imponiéndose, pero bueno, es fundamental que la Argentina encuentre los márgenes de estabilidad, sabiendo que esos márgenes de estabilidad van a venir con niveles de caída de capacidad de producción, de caída de PBI, de caída, porque la recesión nos va a llevar a eso. Entonces, a partir de esos niveles que vamos a tocar piso, que van a venir y que lo estamos tocando y que no hay mucho más margen para esperar. Para seguir cayendo. Para seguir cayendo. A partir de allí es ir trabajando en el proceso no solo de contención, porque tenemos que superar también aquella visión de que el Estado o el gobierno contiene una situación, sino también de ruptura de situaciones para generar inclusión e integración, porque, a ver, el hecho de que haya habido un cambio rotundo, disruptivo, como ha pasado en este país, tiene que ver con que la gente se cansó también de gobiernos que solo se limitaban a evitar que explotara la cosa, sí, a que marcaran esquemas de subsistencia nada más. Y la política no había dado en los últimos años, el planteo mío es el silenciamiento del futuro. Le habían silenciado el futuro a la sociedad. Tal cual. Y eso ha sido, digamos, el factor fundamental por el cual se ha producido esta disrupción en términos políticos en nuestro país. Y ese es el gran desafío. Uno como justicialista, como peronista, es tomar aquellas bases que llevaron a que existiera el movimiento político, porque fue integrador, porque fue inclusivo, porque generó marcos de justicia, generó marcos de crecimiento y movilidad social. Eso lo vivió la Argentina, y que en el siglo XXI nos pone a todos los que tenemos esta responsabilidad de estar pensando cómo renovamos
esos marcos de inclusión con las condiciones que hoy tenemos. Y por lo tanto, el potencial desde lo regional y desde lo local es el camino que hay que recorrer. Tomando el tema del cambio drástico políticamente en la Argentina, ¿no? Donde los dos partidos tradicionales que manejaron, tomemos del 83 a la fecha, quedaron relegados, tanto el justicialismo como la Unión Cívica Radical. En esta crisis de liderazgos que hoy se dan, en este caso en el peronismo, ¿cómo estás visualizando hacia el futuro? O sea, porque hoy lo que uno ve es que los liderazgos están todos caídos. O sea, donde si querés agregar el PRO también. Pero, digamos, no hay ninguna figura hoy que esté aglutinando. ¿Cómo estás imaginando, al menos dentro del peronismo, dentro de San Juan específicamente, ese futuro? Es cómo se va consolidando nuevos liderazgos. Y lo veo desde esta integración territorial. Hay que, digamos, el peronismo, sobre todo hablo desde el movimiento y del partido que me abraza, debe saber o debe preocuparse en construir esos modelos de productividad que trasciendan aquella práctica de contención conurbanizada o de lo que es el AMBA, o lo que puede ser el aporte de los liderazgos que se presentan en el Norte Grande, y empezar a pensar un modelo productivo para toda la Argentina, sabiendo los potenciales. Entonces aparecen los liderazgos que se han sabido construir en Córdoba, construir estos liderazgos productivos desde la región Cuyo, que bien lo planteaba recién, y cómo sumamos a otras provincias que hay que encauzar en esos caminos de crecimiento, como es La Rioja con el potencial minero. Sí. En esto, digamos, de empezar a construir un camino que Catamarca también, ¿no? Pero Catamarca, en cuanto al potencial minero, lo tiene más desarrollado. Pero La Rioja tiene un potencial ahí dormido que hay que también encauzar por esto que te decía recién del cobre, ¿no? Y la potencia que tenemos en el cobre, en donde el cobre está concentrado en esta, no hay en otra parte del mundo el cobre, el 40% del cobre del mundo está acá concentrado. Entonces, los liderazgos que vienen desde abajo hacia arriba, desde las regiones, desde el interior, en esa integración, y saber que hay que estar en las necesidades de contención, pero si no construimos productividad, crecimiento económico, las necesidades de contención, que son los liderazgos que se dan en el AMBA, ¿no? Porque en el AMBA el problema que tenemos es que tenemos al intendente presente o el liderazgo presente, sí, pero desde la contención nada más. Por eso hablo yo siempre, lo que estoy hablando últimamente, Carlos, es de la conurbanización de la política. Eso hay que superarlo. Tiene que estar. Debe estar. Obviamente. Porque hay una realidad que hay que contener, pero a su vez hay que generar expectativas de futuro a partir de la productividad. Que es la única manera de romper eso, ¿no? Exactamente. Porque vos pensás que hoy el conurbano está en casi el 50% de pobreza. Y en el conurbano tenés casi 7 de 10 pibes de 0 a 14 que viven en hogares pobres. O sea, me parece que es uno de los desafíos. Coincido con vos que si la Argentina no se permite romper eso, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Y lo vengo diciendo, en estos tiempos de gobierno que no se ha sabido resolver ese problema, y en cuanto a cuando ha habido continuidad en ejercicio del poder, como nos ha pasado en San Juan, en el último tiempo nos transformamos en gestores y administradores de un orden injusto. Claro. Y eso es lo que se cansó. Dejó de ser
el peronismo aquel espacio político que construía un orden más justo porque daba oportunidades. Se transformó en un simplemente partido del orden para que no estallara la crisis, de contención nada más, pero no de transformación. Y creo que ese es el gran desafío. Van a venir esquemas distintos políticos también, es probable que vayan forjándose nuevos órdenes, el eje transversal político que dividió a este país entre peronistas y antiperonistas, creo que está transmutando. Se puede ir a una etapa superadora. A una superadora. Sí, Vos fíjate totalmente. ayer el posteo del presidente, lágrimas de zurdos. Entonces empieza a vertir otro tipo de ejes. Sí, otro tipo de grietas. De grietas, pero creo que hay que pararse en un nivel superador a esas discusiones ideológicas o ese fomento de grietas que tenga que ver con la integración y con la productividad y con la potencia que tenemos desde nuestra propia riqueza para ser productivos y agregarle valor a nuestra riqueza primaria. Sí, yo coincido porque me parece que desde ahí empiezan a surgir los nuevos liderazgos, ¿no? O sea, la percepción que hay que tenemos que empezar a ir al liderazgo siglo XXI. Liderazgo de las necesidades que hoy la sociedad te está reclamando, porque bueno, fundamentalmente también las redes sociales empiezan a ser un termómetro para cualquier gestión de gobierno, ¿no? Sí, y además el otro problema que hay es que no es con una intención, no hay una deliberación, ¿no? Una intención marcada, pero los sistemas de información, que son las redes sociales, están diseñados para generar comunidades cerradas por algoritmos que te van juntando a quienes tienen un gusto similar. Sí. Y eso hace que la comunidad termina desintegrada, porque se producen esos sesgos de confirmación que hace que el que piensa distinto es un enemigo. Lo ve irreconciliable. No hay una intención de generarlo, simplemente con el afán de generar más comunicación existen estos algoritmos que van generando estos grupos o estas identidades que se transforman irreconciliable con otras. Entonces, el liderazgo que viene tiene que ser integrador de eso y tratar de, en el espacio común que compartimos, traer a la persona a esa realidad que integra con otros. Porque en el espacio digital no se va a dar. No se va a dar. No se va a dar porque está diseñado para que solo circule por el que confirmando mi pensamiento individual. Entonces hay que traer a un espacio de comunidad y de integración. Para ello hay que diseñar la inclusión desde las posibilidades del empleo. Entonces, te diría, en esto que estás planteando, entre las preocupaciones tenés inflación, seguridad, que sos bastante conocedor de esto por tu pasado como secretario de Seguridad de la provincia, y empieza a florecer entre las preocupaciones el tema del desempleo. Claro. Y cómo también que podemos seguir abriendo a la economía del conocimiento y a este sector que es propio del siglo XXI económico, también oportunidades. Yo me paro en el lugar, como bien lo hemos hecho en toda la entrevista, de justicialista. El peronismo debe amigarse con las nuevas empresas y con las nuevas formas de producción de plataformas digitales. Es decir, el peronismo debe estar, porque además ha sido el que lo ha forjado. Con Galperín, con Mercado Pago, con Mercado Libre, con todas estas empresas, con los unicornios digitales, hoy está totalmente puesto en una antípoda cuando no debería ser así, porque además todas esas posibilidades de crecimiento
y de desarrollo de este nuevo sector económico del software y de los sistemas digitales de información se dieron por políticas de Estado en este país. Digamos, la promoción del software, de la industria del software y de la economía del conocimiento ha trascendido gobiernos. Sí, señor. Empezó a principios del siglo XXI y se ha mantenido sin solución de continuidad en el tiempo. Entonces, fue política de Estado. Ahí pudimos construir una política de Estado. Y en gobiernos peronistas, en gobiernos macristas, después, y continúa. Entonces, si hemos podido generar que existan estos crecimientos que ahora son empresas que son modelo en Latinoamérica, potencias en Latinoamérica, que están acá en la Argentina, bueno, nos tenemos que integrar ahí a ese sector económico y de ahí seguir liderando. Tiene que haber miles de mercado libre. Carlos, se nos acabó el tiempo, ahí me están haciendo cortes por todos lados. Te agradezco muchísimo, la verdad que una charla interesante, tenía muchas ganas de hacerlo. Voy a hacer el cierre del programa. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar tiene que ver con los efectos políticos que van a ocasionar la marcha del día martes en todo el país con respecto a el presupuesto universitario, o sea, la defensa de la educación pública gratuita, la universidad pública y gratuita y de calidad. Y los efectos políticos empiecen a mirarlo por el lado del Ministerio de Capital Humano y fundamentalmente en el área de educación, Secretaría y Subsecretaría de Educación, y específicamente en el Subsecretario de Educación. Creo que el gran derrotado en lo que viene pasando o lo que pasó el martes en la República Argentina. Yo diría que sigamos con muchísimo detenimiento el rol de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, en el cual quedó totalmente desbordado, ya que no pudo terminar de consensuar nunca en una actitud, le diría, bastante altanera y bastante dura con rectores y con el sistema universitario en general. Veremos si hay consecuencias políticas. Es muy difícil que no pase absolutamente nada después de un hecho tan contundente, con una marcha que yo diría la última gran marcha con estas características, con tanta ciudadanía en la calle, fue en el año 2008 cuando fue el conflicto del campo. Así que miremos con mucho detenimiento qué puede pasar en las próximas semanas en el área educativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos vemos.